¿Han escuchado la frase, sigue tu pasión y el dinero llegará solo? Pero, ¿cuál es el problema cuando a veces no estamos claros de cuál es nuestra pasión? ¿Alguien acá, honestamente, actualmente está pensando todavía en descubrir cuál es su propósito? Levante la mano. ¿Usted siente que está en ese proceso? Y muchos han hablado también de este tema de sentirse apasionado, encontrarle un propósito a lo que uno hace. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces que uno no tiene claro cuál es ese propósito, cómo uno quiere ayudar o qué es lo que a uno le apasiona. Y yo creo que una de las cosas que más nos puede estancar como profesionales, como emprendedores, es la duda. Y yo les quiero compartir un poco mi historia, ¿no? De hecho, Cristian les contó que yo arranqué en redes de mercadeo y es verdad, yo arranqué a emprender a los 18 años, pero antes de emprender en el mundo del multinivel, que fue el sector que estuve más de 10 años, a mí siempre me costaba ser constante en las cosas. Yo me acuerdo que metía clases de inglés, no terminaba. Metía clases de francés, no terminaba. Me metía a tabla, me metía a karate, a natación. He pasado por un montón de cosas, pero no me mantenía constante en algo. Y siempre andaba pensando en qué seré bueno, cuál será mi vocación. De hecho, nunca tenía claro qué iba a estudiar en la universidad. Me cambié de carrera 2 veces hasta que empecé a emprender en este mundo de las redes de mercadeo. Y una de las cosas que te impulsan mucho ahí es la mentalidad positiva, ser constante, ¿no? Leer libros, ser disciplinado, enfocado. Y empecé a tener muy buenos resultados. Empecé a construir un equipo de personas que llegaron a ser miles de personas. Y yo me acuerdo que cuando mi equipo yo tenía un equipo de ventas y de líderes a los cuales yo tenía que ayudar para que ellos crezcan, de alguna forma yo me sentía obligado a ayudarlos, a estar para ellos, a servirles. Y yo creo que por primera vez en mi vida aprendí a ser constante en algo, porque de alguna otra manera me obligué a hacerlo. Y ahí yo descubrí algo que tiene mucho sentido, y es que justamente yo no podía ser constante y al mismo tiempo no podía encontrar algo que me gustara. ¿No será que hay una relación entre ambas cosas, entre que a veces lo que más nos gusta también es lo que más tiempo le dedicamos? Así que yo durante mucho tiempo también me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pero yo creo que esas preguntas y esas frases a veces pueden ser un poco peligrosas. Y son ciertas, pero si es que te hacen dejar de tomar acción, de tanto pensar, te puedes estancar. De hecho, hay una charla famosa que dio Steve Jobs en el año 2005 en la Universidad de Stanford. ¿Han visto ese video famoso de Steve Jobs hablando delante de muchos alumnos de la universidad? Y él decía, ¿no? Tienes que ser apasionado, dedícate a tu pasión. Pero hace poco leí un libro que hablaba de que Steve Jobs, cuando empezó su carrera como empresario, él no sabía si verdaderamente estaba apasionado. Él estaba buscando oportunidades de negocio, quería crecer, eso sí, tenía mucho hambre, pero no tenía claro cuál era su pasión. Pero empezó a emprender y muchas cosas pasaron en su proceso para que él verdaderamente empiece a volverse bueno. Entonces, es cierto que de alguna manera ese consejo de sigue tu pasión para algunas personas no va a funcionar si es que todavía de alguna manera no has desarrollado una habilidad que te ayude a desarrollar cierta confianza, cierta seguridad de tus competencias. En el año 2002 se hizo un estudio, un psicólogo canadiense hizo una encuesta a más de 540 universitarios para preguntarles si tenían alguna pasión. Y los resultados fueron muy alentadores, ¿no? El 84% dijo que sí, tengo una pasión. Y uno dice, wow, entonces qué bien, o sea, la gente que estudia la tiene clara, qué es lo que le apasiona. Pero cuando se empezaron a ver un poquito más a detalle los resultados, la mayoría de esas personas, más del 90% de la gente que respondió que sí tenía una pasión, su pasión era el baile, la natación, la lectura, la música, cosas que son arte, y la verdad es que todo el mundo puede ser artista o deportista profesional. O sea, el porcentaje es muy pequeño. Solamente un 4% consideraban que tenían una pasión respecto a una profesión, a un emprendimiento, a un sector que muchas personas podían hacer. Entonces, se empezaron a dar cuenta que muchas personas que estudiaban no se sentían apasionadas por su carrera. Hace unos años se hizo un estudio con personal administrativo y con personal de salud. Les preguntaron si se sentían apasionados con su trabajo. ¿Y saben quiénes eran la mayoría de personas las que sí se sentían apasionadas por su trabajo? Las que tenían 10, 15 años trabajando en ese rubro. Entonces, de alguna manera, la pasión es algo que también se siembra. ¿Algunas han puesto a pensar eso? Que la pasión también es algo que se siembra. Porque a veces cuando estamos pensando mucho en qué es lo que me gusta hacer, uno se empieza a dar cuenta que
no encuentra un norte. Yo a veces lo comparo un poco también, por ejemplo, con el tema del amor, ¿no? Muchas parejas, tengo amigos que tienen muchos años de relación, me dicen, el amor es una decisión que se construye día a día. De alguna manera, tú puedes tener una emoción inicial, pero es algo que se construye con el tiempo. O sea, el amor es algo que tú construyes con el tiempo. Y de alguna manera, la pasión que nosotros sentimos por lo que vamos a hacer en nuestro negocio, en nuestros emprendimientos, es algo que tenemos que ser conscientes que también lo vamos a ir desarrollando en el día a día. Entonces, yo creo que de alguna manera, todos los emprendedores que he estado escuchando el día de hoy han encontrado su sentido y su pasión cuando se han vuelto competentes en lo que hacen y también cuando sienten que lo que hacen tiene un sentido también para ayudar a otras personas. Pero esa parte de volverse competente, yo creo que es importante que seamos conscientes. Porque al final lo que va a hacer que seamos buenos, ¿qué es? ¿El talento innato? ¿Es que nos guste algún arte o algún rubro? No, es la consistencia que tengamos haciendo algo durante mucho tiempo. ¿Han escuchado hablar de las famosas 10.000 horas? Que uno tiene que acumular 10.000 horas para volverse bueno en algo. Entonces, en vez de preguntarnos cuál es mi pasión, qué es lo que tengo que seguir, qué es lo que mi llamado, ¿por qué no te preguntas cómo puedo volverme el mejor? ¿Cómo puedo siempre estar mejorando en mi rubro, en mi sector, en lo que estoy haciendo? Y a veces pensamos mucho en cuánto voy a facturar, pero nos olvidamos de pensar en me estoy volviendo bueno, estoy desarrollando habilidades, estoy desarrollando competencias, porque eso al final va a hacer que funcione todo lo demás. De hecho, en el caso Steve Jobs también, que lo estuve estudiando mucho últimamente, él cuando empezó su carrera, digamos, empresarial, haciendo tecnología, computadoras, primero ni siquiera él tenía interés en ese rubro, solamente porque un amigo suyo se asociaron y empezaron a hacer computadoras y él se enfocó muchísimo en hacer una muy buena computadora y sacaron la Apple I. Y él buscó contactos para poder venderla y la terminó vendiendo a unos empresarios y vendió cerca de 20 computadoras. En esa época ganó como $250,000. Y adivinen qué hizo con esos $250,000. Los reinvirtió toditos. O sea, todito entero lo reinvirtió. ¿Por qué? Porque él quería desarrollar la mejor computadora del mundo. ¿Cuál era su mentalidad? Quiero hacer lo mejor que haya. Quiero seguir creciendo. Esas ansias de mejorar es lo que hace que uno nunca deje de crecer. Imagínense que a ustedes su negocio o sus emprendimientos el próximo mes les da $250,000. ¿Qué harían? Complicado, ¿no? Difícil a veces pensar, agarra aunque sea 50,000 para poner un inicial con todo lo que he aprendido acá de inmobiliaria, ¿no? ¿No? Yo no sé, cada situación de cada persona es distinta. Cada persona está en una situación personal, pueden haber deudas, necesidades, yo entiendo. Pero en cuanto a crecimiento profesional y personal, lo mejor es siempre pensar en cómo me vuelvo mejor. Y si tú puedes reinvertir todo para hacer algo mejor, hazlo. Ponte a pensar cómo yo puedo invertir en mí mismo o invertir en mi negocio para seguir creciendo, porque eso es lo que sí va a asegurar que tú sigas creciendo. Y de hecho, eso fue lo que pasó con Steve Jobs. Él invirtió el 100%, trabajaron durísimo por los próximos años y sacaron la mejor computadora en esa época del mundo, que fue la Apple II, que revolucionó el mundo, y ahí empezó pues toda la historia que hemos escuchado de Apple. Entonces, esa ansia infinita de mejorar es lo que explica por qué tantas personas se vuelven tan buenas en su sector.